Pero hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, Apocalipsis 22, que es ya pues el último capítulo de la Biblia. Y vamos a empezar inclinando nuestro rostro para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu infinita bondad, por tu amor, por ese amor inmerecido que nos has otorgado por medio de tu gracia. Por ese plan perfecto que has tenido en no solo permitir nuestra caída, sino también enviar a ese medio para nuestra salvación, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque sin tu ayuda estaríamos destinados al infierno eternamente. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo para salvarnos. Y, Señor, queremos agradecerte también porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña. Y Padre, esto solo pudo haber sido obra tuya, el ver tanta perfección en ella, tanto discernimiento. Señor, ayúdanos a comprender a través de el testimonio que hoy escucharemos del apóstol Juan acerca de lo que él vio y de lo que él escuchó aquí en Apocalipsis. Y ayúdanos por medio de él a comprender cuál es la verdadera adoración que debemos rendir a ti. Cuál es la forma en la que nosotros debemos de comportarnos. Y, Señor, también cuál es la forma en la que nosotros debemos rechazar cualquier adoración que se dirija a una persona y en especial a nuestra persona. Señor, ayúdanos, pues te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en la parte final de Apocalipsis y dijimos que en el capítulo 22, del versículo 6 hasta el 21, encontramos 3 testimonios, especialmente el testimonio del ángel que está entregando a Juan las palabras de esta profecía. Después encontramos el testimonio del mismo Juan acerca de lo que está significando toda este libro, y en especial parece ser que él abarca toda la escritura, y cuál es la reacción que él tiene ante esto. Finalmente vamos a estudiar, ¿verdad?, en la siguiente ocasión, el testimonio que da el mismo Señor Jesucristo acerca del significado de todas las palabras de esta profecía. Pero hoy vamos a concentrarnos, ¿verdad?, en los versículos del 8 al 11, en donde Juan nos entrega su testimonio. Recordemos que el ángel ya nos dijo que debemos de tomar el mensaje de la palabra de Dios como fiel y verdadero, y ahora Juan nos va a decir cómo es que debemos de responder en adoración, pero en conjunto el ángel y Juan, que van a estar interactuando, nos van a decir cuál es esa correcta adoración al Señor y cómo es que nosotros debemos de buscarlo. Nosotros tomamos como base que para poder interpretar la Biblia, iniciamos tomando su lenguaje de manera literal. ¿A qué nos referimos con de manera literal? Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, pues la leemos en un sentido normal, natural, literal, tratando de entender las palabras que ésta tiene de una forma sencilla. Cuando encontramos algún lenguaje figurado, alguna forma retórica en la que se está usando un lenguaje que no es literal, entonces vamos y buscamos dentro de su contexto histórico cómo es que los receptores originales recibieron este mensaje y lo entendieron. Esto para que nos demos cuenta que a pesar de que el libro de Apocalipsis tiene una vasta cantidad de lenguaje figurado, siempre tenemos que ir a buscar su significado ahí. Y al ir encontrando estos significados es que nosotros podemos determinar qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. La veracidad de la palabra de Dios es tal que cuando encontramos testimonios como los expresados aquí en el capítulo 22, en su parte concluyente, ¿verdad?, porque ya es el último capítulo de la Biblia, solo podemos confirmar
lo que nuestra fe nos ha mostrado en todos los capítulos de la Escritura. En el capítulo 22, versículo 7, el Señor hace el anuncio de que viene pronto y dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y noten, el Señor nos dice que cuando nosotros ponemos la palabra que aquí está escrita en práctica, Él nos va a bendecir de una manera maravillosa. Y es muy importante porque es el epílogo, es ya la despedida, es la salida de el último capítulo de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. Y en ese último capítulo de la Biblia, en la parte final, se nos está diciendo: esto es fiel y verdadero, esto lo tienes que poner por obra, esto tiene que normar tu vida, esto es lo que tienes que hacer. Y obvio, aquí pues encontramos que pues ninguna parte de la profecía ha sido traída a nosotros por capricho o voluntad humana. Si nosotros pensáramos en que este libro simplemente es de la autoría de la mente humana, pues sería un libro lleno de contradicciones, sería un libro lleno de problemas, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos este testimonio, entendemos claramente que el libro de Apocalipsis cierra diciendo a sus lectores que toda la Escritura debe de ser puesta en práctica. Este es nuestro objetivo como creyentes, esto es lo que debemos estar buscando toda nuestra vida como creyentes. Estos tres testimonios, el del ángel, el de Juan, el del mismo Señor Jesucristo, nos hacen ver que todos y cada uno de los libros de la Biblia son inspirados por Dios. Ustedes recuerdan ese pasaje en 2 de Timoteo 3:16 que nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vamos para que lo vean, 2 de Timoteo 3:16, porque es interesante que vean el contexto. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí dice toda la Escritura, en el griego es paságrafe, toda la Escritura, y cuando dice toda, la abarca toda. Algunos dicen: no, ¿qué tal si solamente aquí Pablo se estaba refiriendo exclusivamente a la Escritura que él está realizando aquí en la carta de 2 de Timoteo? Pero si ustedes van un versículo antes, ¿verdad? En el 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí cuando dice las sagradas Escrituras, es el título que se le da a todos los escritos del Antiguo Testamento, y pues están validando lo que está por escribirse, que es todo esto. De tal modo que toda la Escritura, ¿verdad? Absolutamente toda ella es de utilidad a nosotros, toda ella tiene que ser puesta en práctica por nosotros, pero siempre, como les dije en un inicio, tomando en cuenta sus contextos y sabiendo qué partes tienen aplicación directa y qué otras partes, pues nosotros tenemos que encontrar ese principio universal que nos enseña ahí. Con estos tres testimonios, pues nosotros vamos a aprender esto, que ninguna parte de la Escritura puede o debe de ser desechada, sino que toda es inspirada y por lo tanto útil. ¿Y esto qué quiere decir? Que sirve a nuestra vida. Este es el manual de vida, esta es la forma en la que nosotros nos debemos de conducir, y esto nos hace ver que nuestra vida debe de estar mostrando una constante prioridad por leer la Escritura y ponerla en práctica. Esa debe de ser nuestra prioridad en la vida. Debemos de tomarla como esto. Obvio, siempre con su debido balance. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida diaria, pero como parte de todo eso que hacemos, ella debe de ser prioritaria. Y bueno, vamos a ver cómo es que el testimonio de Juan nos sirve para saber adorar a Dios en toda nuestra vida. Vamos a leer Apocalipsis 22 y vamos a leer a partir del versículo 6 para que entremos al contexto, y después nos vamos a concentrar en los versículos del 8 al 11. Noten ustedes cómo vamos a notar que están los tres testimonios
el del ángel, el de Juan y el de Jesucristo. Dice Apocalipsis 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las plagas de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí encontramos esos tres testimonios. Y como les digo, al ver el versículo 8, empezamos a notar cuál es ese testimonio de Juan. Primero se identifica, ¿verdad? Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. O sea, Juan quiere que sepamos que fue lo que él oyó y lo que él vio. Nuevamente, no estoy inventando nada, no estoy diciendo que a mí se me ocurrió, fue lo que yo oí, lo que yo vi. Y aquí, pues él está dando veracidad a todo esto y certifica, vamos a ver, diciéndolo de alguna manera, cuál fue el medio en el que, el medio por el cual él recibió esta información. Fue por medio de su vista y fue por medio de su oído. Él pudo escuchar y comprobar con su vista. Y todo esto pues nos habla de que él está certificando que no fue de su antojo. Y esto es coherente, pues desde el capítulo 1, él está haciendo referencia a esto. Recuerdan, hemos leído ahí en el capítulo 1, versículo 1, que pues todo esto llega a él por medio de un ángel, pero dice en el versículo 4, Apocalipsis 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era, del que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Noten, él está sabiendo que tiene que transmitir toda esta información, que la tiene que entregar. Empieza por esas 7 iglesias, las iglesias conocidas en Asia. Ahí mismo en el versículo 9 vuelve a identificarse y a decir esta información es de parte del ángel, pero la tengo que entregar a ustedes. Versículo 9 del capítulo 1 dice, yo Juan,
vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí fue donde yo recibí toda esta información y Él quiere que todo esto sea conocido. Por eso dice, yo soy el que oyó y vi estas cosas. Y noten, dice, y después de que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Muy interesante porque está sorprendido con el ángel. Imagínense, aquí Juan está pues a punto de morir. Estamos en el año 94, 96 probablemente después de Cristo. Él está a punto de morir y está reflexionando acerca de todo lo que ha visto y todo lo que ha oído. Juan no solamente está a punto de morir por su edad avanzada, sino que está a punto de morir porque está preso en la isla de Patmos. Él tiene en su mente, está recordando todo lo que el Señor hizo, todo el trabajo que él realizó con el Señor durante toda su vida. Y no solo eso, si vemos el contexto de la parte final del capítulo 22 de Apocalipsis, le acaba de mostrar cómo va a ser el cielo, cómo va a ser esa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Le ha mostrado todo durante su vida que ha valido la pena servir a Jesucristo, que ha valido la pena dar su vida por el Señor. Y aún ahí el ángel le muestra esta ciudad santa que desciende de Jerusalén, y es como si le dijera a Juan, mira, no temas, vas a la eternidad. ¿Qué te importa morir? ¿Qué te importa entregar tu vida? No importa que te mueras ahorita, tú vas a esa eternidad y ve que todo lo que has hecho ha valido la pena, todo por aquello que has trabajado, ahora llega tu recompensa. Y el ángel le ha mostrado todo el juicio que va a haber ahí en Apocalipsis, y es como si Juan dijera, aquí hay que adorar a alguien, aquí hay que adorar a Dios. Y cae él postrado de rodillas, dice ahí, me postré para adorar a los pies del ángel. Juan literalmente está tan maravillado con el ángel que tiene el deseo de adorar. Y al decir, bueno, yo sé, Juan sabía que la adoración solo era dada a Dios. Juan sabía que la adoración solo puede ser dirigida a Dios, a ningún otro ser creado. Y es como si Juan en ese momento dijera, yo sé que tengo que dar mi adoración a Dios, yo sé que tengo que rendirle a Él, pero aunque sea este ángel que lo representa, me voy a arrodillar delante de Él y voy a adorar a este ángel porque quiero mostrar a Dios mi agradecimiento. Noten, Dios ha usado a Juan para que él fuera el medio que llevara toda esta información, al menos a estas 7 iglesias que son mencionadas ahí en Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? El Señor ha hecho que todo este plan se esté desarrollando en la Escritura. El Señor ha hecho pues que llegue el ángel y el ángel le entregue la información a Juan. El Señor ha trazado su plan desde el origen de la creación con Adán y Eva, desde llevar a su nación. Recuerden, el Señor ha tratado con toda la humanidad hasta antes de Apocalipsis 11. En el 12 empieza a tratar con Israel, ha tratado con Israel, por decirlo, hasta llegar a Malaquías, incluso los evangelios. Después de esto el Señor ha tratado específicamente con la iglesia. Juan ha logrado discernir todo esto en su vida. Y dice, esto es un plan maravilloso de mi Señor. Y literalmente el Señor es el autor de la fe, es el único que debe de ser adorado. El apóstol lo sabe, él tiene un claro entendimiento de que la adoración solo es a Dios, pero se rinde ante el ángel, se postra ante él. Y dice, tengo que adorar a mi Señor, no tengo otra opción. Una vez que he entendido lo que el Señor ha hecho, una vez que he entendido todo el plan maravilloso que el Señor ha tenido en mi vida desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que yo naciera, desde que antes de que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos estuvieran siquiera sobre la tierra, el Señor ya lo había planeado todo. Y no solo eso, me va a llevar a la eternidad gloriosa a su lado, una eternidad que me acaba de mostrar ahorita. Tengo que adorar a alguien,
Tengo que rendirme en adoración porque comprendo ese mensaje maravilloso que el Señor tiene, porque entiendo claramente cómo es que el Señor controla, dirige mi vida en cada detalle. El Señor usó a ángeles, ¿verdad?, para que la palabra de Dios llegara a nosotros. Vamos a ver rápido Hechos 7, para que vean ustedes esto, cómo el Señor nos lo muestra. Hechos 7, versículo 38. Hechos 7, versículo 38 dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Muy interesante. El Señor ha usado a sus ángeles en toda la historia de la humanidad para llevar ese mensaje. Aquí es muy triste porque dice, y en aquel tiempo, a pesar de que vieron al ángel del Señor, notaron la presencia del ángel del Señor, ¿se acuerdan? Truenos, relámpagos, saliendo fuego de esa montaña, y el Señor entregando las tablas a Moisés ahí en el monte Sinaí, y ellos no quisieron obedecerlos. No quisieron, simple y sencillamente dice ahí que se regresaron a Egipto. Noten que había otro tipo de idolatría. Si nos vamos allá al contexto de Juan, ellos, los romanos, adoraban al emperador como si fuera su Dios. Ellos conocían ese tipo de idolatría y sabían que debían rendir idolatría al emperador. El que no lo hacía se metía en problemas. De hecho, ese fue un problema por el que tuvieron que pasar los cristianos. También, si vamos a Daniel, Daniel nos muestra cómo es que el ángel, Daniel 8, el ángel Gabriel le entregó un mensaje también a Daniel. Dice ahí en Daniel 8, versículo 16. Daniel 8, 16 dice: y oí una voz de hombre de entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Él escucha una voz en donde, pues, esa voz le manda al arcángel Gabriel: ve y enséñale a la visión. Después ahí en el 9, capítulo 9, versículo 21, dice ahí en el 9, 21 y 22, vamos a leer desde el 20. En el 20 dice, 9:20, Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel no tiene la reacción que tiene Juan, porque él conoce perfectamente cuál es la adoración. La adoración era a Dios. De hecho, él estaba en adoración a Dios, orando al Señor, y no cae en este efecto. Noten, en efecto debemos de ser agradecidos con quienes nos traen la palabra de Dios. Si ustedes piensan en aquella persona, en aquellas personas que les compartieron inicialmente la palabra de Dios, siempre tenemos un recuerdo muy grato. ¿Por qué? Porque éramos unos perfectos ignorantes ante la palabra de Dios, y alguien vino y nos dio una pequeña luz acerca de lo que era el Evangelio, de lo que era la Biblia. El Señor, habiendo puesto ya su Espíritu en nosotros, nos hizo reaccionar positivamente al mensaje. Y yo sé que ustedes, yo al menos tengo un recuerdo muy especial de las primeras personas que a mí me enseñaron la Biblia, y no lo cambio por nada. ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo conocí del Señor. Sé que el Señor los usó, como usó a este ángel, como usó al arcángel Gabriel, como usó a ese ángel en el Sinaí, y los usó de una manera especial. Debemos de ser agradecidos para con esa gente que nos trae la palabra de Dios. Ahora en nuestros días, cuando pasa un predicador y nos hace comprender algo más de la palabra de Dios, debemos de ser agradecidos. Pero es muy diferente ser agradecidos
a rendirnos en adoración. No debemos de ponerle nombre a la doctrina. Con frecuencia me encuentro, es que Paul Washer, John MacArthur y Sproul y fulanito. Mira, no le pongas nombre a tu doctrina. En efecto, debemos de ser agradecidos con esos hombres que estudian y llegan a profundidades. Pero cuando tu doctrina tiene nombre de un ser humano, vas por mal camino. Vas por mal camino. Lo que debes reconocer es que Dios te habla, porque eso es lo que está tratando de hacer el ángel. Esto es lo que está reconociendo Juan aquí en Apocalipsis. Debemos reconocer que Dios nos habla, que Dios es el que tiene la intención, Dios es el que tiene el plan. Y si bien debemos de ser agradecidos con los que nos enseñan, no debemos adorarlos. Juan, les digo, parece ser que está tan impresionado con lo que está conociendo que dice, tengo que adorar a este hombre. Pero noten la respuesta del ángel, ¿verdad? Versículo 8, ya lo leímos, él se postra a adorar al ángel, y noten lo que dice el ángel ante esta adoración. Dice ahí, pero él me dijo, mira, no lo hagas. ¡Guau! Una respuesta maravillosa. Es un ángel. Es alguien que vive cercano a Dios. Ustedes saben que los ángeles, los arcángeles, los querubines están muy cerca de Dios. No hay personaje más cercano a Dios que un ángel en la actualidad ahí, ¿verdad? Pero el ángel es claro y determinante. No lo hagas. No me des adoración a mí. El ángel no acepta la adoración de Juan. Él sabe que ninguna cosa creada puede recibir adoración, sino solamente Dios. El único Dios vivo y verdadero es el que merece nuestra adoración. El ángel está plenamente consciente de una de las 5 solas de la Reforma, ahora que la estamos celebrando. Soli Deo Gloria. A Él sea solamente la gloria. La gloria es única y exclusivamente para el Señor. El ángel debe de tener esto en mente, pero añade razones por las que no lo debe de adorar Juan. Es decir, el ángel nos dice cuál debe de ser la actitud de alguien que está a punto de recibir adoración de otro ser humano. Es decir, si alguien a ti te quiere adorar, en lugar de adorar a Dios, esta es la reacción que debes de tener. No lo hagas. Ay, hermano, es que usted cómo habla. No lo hagas, o sea, es Dios. A mí no me corresponde nada. Yo vengo y le tomo el mensaje prestado al Señor y lo declaro. El mensaje es de Él. La palabra es de Él. Por eso le decimos la palabra de Dios, ¿verdad? El ángel está consciente de esto, pero nos va a dar algunos argumentos por lo que nadie puede recibir adoración, razones, ¿verdad?, que nos sirven para entender por qué los hombres debemos rechazar absolutamente cualquier tipo de adoración a nosotros, y en cualquier sentido, sea que tienes una posición, la que sea, fuera, dentro de la iglesia, en tu trabajo, aquí, tú no debes dejar de ser adorado. La adoración es solo a Dios. Y le da unas razones, le dice, versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Y la primera razón que le da, porque soy consiervo tuyo. Soy codependiente junto contigo. Tú y yo dependemos de Dios. O sea, no es que yo sea más que tú o tú más que yo. Sé que eres Juan, yo te traje el mensaje. Tú vas a escribir Apocalipsis, Juan. Tú vas a tener este libro ahí escrito para la posteridad. Yo soy el portador de toda esta información que te estoy dejando de ver. Pero somos consiervos. Somos iguales, tú y yo, y como consiervos debemos una entrega total como esclavos. Eso ya nos lo dijo el ángel, somos esclavos de Jesucristo. Cuando aquellos tratan de decir, es que tengo libertad cristiana, no tienes ninguna, eres un esclavo, y un esclavo solo obedece a su Señor. Debes de entender esto. Nosotros, le dice el ángel a Juan, solo vivimos para cumplir las exigencias de nuestro amo. El ángel es un
coesclavo con Juan. Los ángeles pues siempre nos son mostrados en completa sumisión a Dios. Claro, debemos diferenciar entre los ángeles buenos, los ángeles caídos. Los ángeles caídos están en rebelión contra Dios, pero esos ángeles han recibido ya su paga algunos, y otros, ¿verdad?, están todavía ahí libres, que nos andan causando algunos problemas. En contraste a estos ángeles malos están los buenos, los que rinden un servicio pleno y total a Dios, como esclavos de Dios. Su tarea es adorar a Dios. Y le dice, somos consiervos. Mi tarea es adorar a Dios, tu tarea, Juan, es adorar a Dios, ¿verdad? Si nosotros somos esclavos, nuestra tarea también es adorar a Dios y servirle. Y ojo con esto. Nuestra tarea también es motivar a otros a servir a Dios. Es lo que está haciendo el ángel. El ángel se pudo haber quedado con la adoración para él, ¿no? Oh, pues sí, vengo de Dios, vengo del cielo, pues sí, no, tú eres terrenal, yo. Sí, está bien, Juan, adórame. No, adora a Dios. Yo no soy nadie. Yo traigo palabras, pero mis palabras son palabras de Dios. Si quieres hablar palabras sabias, habla palabras de Dios. El ángel está diciendo a Juan, yo te motivo a hacer la correcta adoración. Y noten, todo el libro de Apocalipsis hemos estado viendo ángeles de muchas maneras, ángeles sirviendo en el altar, ángeles que tocan trompetas, que inician juicios. En el capítulo 10, un ángel que trae un librito a Juan y que le dice, te lo tienes que comer. En fin, los ángeles prestan una infinidad de servicios al Señor. Ninguno dice, ese no es mi don, ¿verdad? Todos le sirven al Señor de una manera incondicional. En el momento en el que los ángeles oyen, necesitamos 15 varones para que vengan a ayudar al seminario de mujeres que va a haber el sábado, se levantan, luego dicen, vamos. No dicen, lo voy a orar. Voy a ver si Dios quiere que yo sea el que ayude. Van y lo hacen de inmediato. Juan es un consiervo de los ángeles y un servidor de Dios. ¿Se acuerdan cómo les dice el Señor a Juan ahí, que se nos muestra en los evangelios, que él era Boanerges, ¿verdad? Hijo del trueno. Era reaccionario y impulsivo, incluso pudiéramos decir agresivo en su servicio al Señor, donde a veces se queja, ¿por qué estos te vienen a adorar, Señor, si nosotros hemos estado contigo y estos van llegando aquí? ¿Y qué le dice el Señor a ti? ¿Qué? Tú sígueme. Es necesario que haya otros como estos. Ahora ya viejo, con una mejor comprensión de su labor para Dios, es capaz de comprender por qué es consiervo del ángel. Podemos ver la vida de Pablo, podemos ver la vida de Pedro, de cualquiera de los apóstoles. Y ninguno de ellos puso peros al Señor. Juan ha servido a Cristo de mil maneras y el ángel lo reconoce como su compañero, como alguien que sirve a Dios desde una trinchera diferente. Que yo estoy en el cielo en el servicio constante a Dios, pero tú estás aquí en la tierra en el servicio constante a Dios. Juan está preso en la isla de Patmos y llega un ángel y le dice, somos consiervos, somos iguales. Ya nada más imagínense la reacción de Juan, somos iguales tú y yo. Y Ángela, Juan ahí perplejo, ¿yo igual a un ángel? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo ser igual a un ángel? Y yo sé que tú y yo nos llega a la mente, bueno, pues yo lo puedo entender de Juan y del ángel. Está fácil, pues Juan está aquí en la Biblia. El ángel viene del cielo, Juan lo tenemos aquí escrito para la posteridad. Esto sí es calidad de cristiano. Yo no, hermano, pues yo no. ¿Cómo me va a comparar a mí con Juan? No me va a comparar a mí con el ángel. El ángel es el que nos muestra a Juan, sí, pero yo, bueno, vamos a seguir leyendo. Vean lo que le dice, aparte de decirle que es consiervo del ángel, le dice, soy consiervo tuyo, le dice, y luego en el 9, y también de tus hermanos los profetas. Noten, la palabra consiervo está afectando todo esto. Consiervo tuyo, consiervo de los profetas. El ángel también lo identifica como consiervo de los profetas. Los profetas son llamados hermanos de Juan.
Son tus hermanos los profetas. Noten, encontramos algunos profetas en el Nuevo Testamento, pero la vasta mayoría se encuentra en el Antiguo Testamento. El ángel solo trae el mensaje que Dios quiere que escuche Juan. Juan ha traído el mensaje a las iglesias que Dios ha querido que escuchen las iglesias. Los profetas trajeron el mensaje que Dios quería entregar a su pueblo, pero Dios se los entregó. Vamos a recordar cómo era un profeta. Vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio nos va a mostrar, pues, cómo es que es hermano de él, ¿verdad? Deuteronomio 18. Vean cómo dice Deuteronomio 18. Dice ahí en Deuteronomio 18. Pero les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, ¿no? Noten, los profetas no se les ocurrió qué hablar. No dijeron como que estoy inspiradón. No les dijeron, vea que te profeticen, ¿verdad? Como acostumbran en algunas iglesias, vea que te den profecía. No, ellos hablaban solo lo que Dios les decía. No era que ellos fueran motivados, Dios les decía, ve y di, ¿sí? Y ellos, ¿qué tenían que hacer? Ir y decir. Y el Señor todavía añade aquí, y el que no les haga caso, va a estar en problemas conmigo. ¿Sí? ¿Qué hicieron ahí en el monte Sinaí? No quisieron obedecer después de que vieron eso. ¿Y qué hizo el Señor? Los metió a cuentas con ellos. Es muy interesante. Vámonos a Hechos. Vean aquí cómo se va relacionando esto. Vamos a Hechos. Y ahí en Hechos encontramos en el capítulo 3 uno de los primeros discursos de Pedro, el segundo discurso de Pedro después de la ascensión. Noten cómo dice en el 3, versículo 12. Bueno, en todo el contexto, ¿verdad? Debo de explicarlo. Entra Pedro al templo de la Hermosa, hay un cojo, lo sana, ¿verdad? Y ya que lo sana, la gente también quiere darles adoración a ellos, a Pedro y al que iba con él. Y dice en el 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Se dan cuenta? El mismo Pedro dice, sí, en efecto, nosotros venimos y lo hicimos andar, pero no fue nuestro poder, fue el poder de Dios. ¿Por qué nos quieren dar a nosotros adoración? Esto es algo que hizo Dios mismo, ¿verdad? Versículo 18 dice ahí, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Noten la relación, ellos conocen los profetas trajeron el mensaje, Pedro se identifica como portador del mensaje solamente. Y noten, ¿por qué tuvieron que hacer milagros en ese momento? Porque estamos teniendo que retomar, eso lo vamos a ver en el testimonio de Jesucristo. Hubo 400 años de silencio en donde el Señor no les habló, desde Malaquías hasta los evangelios, y ahora tienen que hacer milagros para comprobar que en verdad el Señor está hablando por medio de ellos. Pero les dice, no me adores a mí, ¿por qué? Porque yo solamente vengo a hacer lo que Dios hace. Y vean lo que dice ahí en el 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿A qué está haciendo referencia? A lo que leímos ahí en Deuteronomio. Y dice Pedro, simplemente se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo todo lo que se ha dicho. Los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los apóstoles tenían el mismo cometido.
simplemente llevar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando vamos a muchos congresos, vamos a reuniones, por ahí ven los títulos de quién va a exponer, el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal. Digo, ridículos, ni siquiera pueden ser llamados así, no saben lo que era un profeta. Un profeta solo hablaba lo que Dios quería que ellos hablaran. Y soy profeta, y otros apóstoles, el último que me encontré ya se fue más al principio, soy patriarca. Ándale. Nomás no quieras poblar la tierra porque te vas a ir más atrás. ¿Sabes qué? Un profeta no era un espontáneo o un improvisto. Oye, un improvisado. Era alguien que tenía el mensaje de Dios y venía y daba el mensaje de Dios. En ese sentido, hay profetas en el Nuevo Testamento. Bueno, recuerden, en el sentido de venir y entregar el mensaje, desde luego que lo hay. O sea, funcionamos como, ¿verdad? Entre comillas, subrayado, como profetas, pero en el sentido único de que venimos a entregar el mensaje de la palabra de Dios que está aquí escrito. Me encanta Evis Carballosa porque nos dice, en efecto hay profetas y apóstoles actualmente, pero dice hay que añadirles un calificativo, falsos, ¿verdad? Entonces los que hay ahora son profetas y apóstoles, pero falsos, ¿verdad? Ya no son como los que están aquí. Y es muy interesante la comparación, porque Juan viene a entregar el mensaje, el ángel viene a entregar el mensaje, le dice, somos como los profetas que vinieron a entregar el mensaje. Pedro, realizando milagros, dice, yo solo vengo a dar el mensaje. Yo no debo recibir ningún tipo de adoración. El ángel, Juan, los profetas son consiervos los unos de los otros y de forma unánime solamente se encargan de venir a traer el mensaje de Dios. Pero el ángel hace algo maravilloso aquí y nos pone a ustedes y a mí en perspectiva. Ustedes y yo vamos a ser colocados aquí. Vámonos otra vez a Apocalipsis 22. Dice ahí, volvemos a leer el versículo 9, porque él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos de los profetas, y nota, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Quiénes son los que guardan las palabras de este libro? Todos aquellos que han creído por fe en el Mesías, en el Señor Jesucristo, y están buscando obedecer todo esto. Entonces esto es impresionante. Bueno, hermano, es que yo entiendo del ángel, de Juan. Bueno, pues tú eres igual que los profetas, tú eres igual que los ángeles, tú eres igual que los apóstoles, tú eres igual que cualquiera de nosotros que se para aquí. Somos iguales, tenemos un cometido. ¿Cuál es? Cumplir las palabras de esta profecía, cumplir las palabras de todo lo que la Biblia nos dice, ponerlas por obra y transmitir el mensaje. Tú y yo estamos aquí. Sí, no me vayan a salir después que ya soy profeta y soy apóstol, porque ya saben que el calificativo les toca, pero estamos aquí. El Señor sabe que nosotros estamos buscando guardar la palabra, y guardarla nos referimos a cumplirla, buscar obedecerla. No somos perfectos en nuestra obediencia, porque no lo logramos, pero el Señor sabe que esa es nuestra búsqueda. Quiero vivir conforme la palabra de Dios me lo dice. Él nos identifica como sus consiervos y es impresionante. Vamos, miren, noten del mismo Señor Jesucristo. Vámonos a Juan 14. Esto es muy interesante que lo vean. Juan 14. Y vean lo que dice ahí el Señor refiriéndose a esto de guardar las palabras que están ahí. Juan 14, 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta? Hasta el mismo Jesucristo dice, la palabra que vine a dar no es mía. Obvio, estamos hablando de la Trinidad ahí. No es que Jesucristo haya sido menor. Él tenía un cometido, venir a hablar a nombre de Dios. Pero, ¿se dan cuenta? Estamos en la misma posición de Jesucristo. Somos pequeños Cristos.
y que tenemos un cometido. ¿Cuál es? Venir y entregar el mensaje de la palabra. No obedecer las palabras de Dios significa no ser siervo de Dios. No estar buscando guardar, cumplir las palabras que están escritas aquí, significa que no eres consiervo de Juan, significa que no eres consiervo del ángel, significa que no eres consiervo de los profetas, significa que no eres consiervo de los apóstoles, significa que no eres hijo de Dios. De ahí la importancia de estar cumpliendo todo esto. No podemos decir que somos cristianos cuando no confiamos en la absoluta, completa y total autoridad de la Biblia. Tengo que hacer las cosas conforme la Biblia manda. ¿Y saben por qué a veces no las queremos hacer como la Biblia manda? Por dos razones básicamente. Una, por ignorancia. No encontramos qué pasaje utilizar en nuestra vida, en la situación que estamos viviendo, porque no conocemos la Biblia. Entonces, pues no encuentro cómo solucionar mi problema, porque no tengo un pasaje que me dé luz, que nos hace falta conocer más la palabra de Dios. Y esto es un reto, porque les he dicho, ¿no?, que gente que viene y dice, no, ya me voy de esta iglesia porque aquí solo hablan de la Biblia. No podemos hacer otra cosa más que hablar de la Biblia, porque para eso el Señor nos puso aquí. Noten, Juan, el ángel, ¿verdad?, le está dirigiendo a Juan a la correcta adoración. Regresamos a Apocalipsis 9 y noten cómo acaba en ese versículo. Le dice, ¿sabes qué, Juan? Somos iguales. Y concluye diciéndole, adora a Dios. Solo a Dios. A Él es al que tienes que adorar, a Él es al que tienes que seguir. A Él es el que tienes que tener en perspectiva, porque sabes que si tienes tu perspectiva puesta, si tienes tu visión puesta en el pastor, te va a fallar. Si tienes tu visión puesta en cualquier ser humano, te va a fallar. Tienes que tener tu visión puesta en Dios, porque Dios es el único que no falla. Y obvio, cuando encuentras que alguien no tiene el mensaje de Dios, dices, no me distraigas, yo estoy concentrado en Dios. Porque cuando tienes a Dios en perspectiva, ¿sabes qué? Vas a ser como Juan. Señor, me llevan a la isla de Patmos, vámonos. Que te puedes morir, vámonos. Pues ya me enseñaron la santa ciudad que desciende de Jerusalén, ¿qué hago aquí? Y a veces estamos luchando, ay no me quiero morir, ay no, ¿sabes qué? Vámonos, ¿cuál es el problema? Me acuerdo de un pastor muy querido que sufrió un accidente, el carro volcó, le cayó encima y él platicaba, Señor, pues aplastado, vámonos. Y no, ahí seguía, de repente empezó a llover, dijo, bueno, pues que se inunde aquí y ahogado, pues vámonos. Y nada, y dice, y de repente empezó a oler a gasolina y dijo, pues quemado, vámonos, Señor. Y el Señor lo tuvo muchos años más aquí con nosotros hasta que el Señor decidió llevárselo, paralítico por muchos años. Pero ¿sabes qué? Esa debe ser nuestra actitud. Señor, si tú me quieres llevar ahorita, pues vámonos, dice Juan, pues ya me enseñaste el cielo, yo aquí en la isla de Patmos, encarcelado, a punto de morir, pues vámonos, Señor, pues ya, ¿qué esperamos? Sí, estoy listo. Él se concentra en esa adoración. Dice en el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice, no las selles. No les pongas sellos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en los capítulos anteriores que se abren los sellos? Y cada sello abre un juicio. Esos sellos parece ser que a Daniel le dice ahí en Daniel 9 y 10, sella el libro que te estoy dando cuando a Daniel le dé esta información. Pero aquí le dice, no lo selles, porque ya está cerca. O sea, que no se cierre, que todos lo conozcan. Que todo mundo sea capaz de ver lo que hay aquí, que todo mundo tenga esta información. No lo selles, no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. No te calles, habla de lo que dice el Señor. No hagas que esto quede en oculto, cosa diferente que de lo que le dijo a Daniel. Daniel 12, les dice en Daniel 12:9, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí se abrieron los sellos,
de esa profecía que con Daniel fue cerrada. Y aquí se abren los sellos y el Señor dice, di todo lo que tengas que decir, permite que todo mundo lo vea. Permite que todo mundo se entere. Llegamos al versículo 11 y le dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El Señor literalmente dice, pues mira, si tú eres injusto, síguele. Continúa. O sea, esto ya está cerca, Esto ya está a punto de suceder. Tú no te quieres santificar, tú no quieres vivir de acuerdo a mi palabra, síguele. Ándale. Y les dice, y el que es inmundo, sígale de inmundo. Deleítate en tu inmundicia, pero esto está cerca. ¿No quieres obedecer? ¿Sigues pensando en que tú tienes una mejor manera de hacerlo? ¿Sigues pensando en que todavía tienes mucho que hacer antes de venir a rendirte a todo lo que dice el Señor aquí? Síguele, dice. Esto está muy cerca. Y es una advertencia. Es una advertencia al cambio, es una advertencia a deja de hacerlo. Y le dice después, y el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Qué es lo único que nos hace justo? Jesucristo habiendo tomado nuestra vida. Estás así, síguele, no te desanimes. Vas por buen camino. Vas por el camino adecuado, continúa así. En esta semana nos reuníamos con unos hermanos amados que los conocemos desde hace más de 20, 25 años y tristemente hacíamos un recuento. Oye, ¿y fulano? No, pues se divorció. Y sutano, no, pues se regresó al mundo. Y hacíamos un recuento. ¿Cuánta gente que ha estado aquí y se ha ido a regresarse al mundo? Y no ha podido comportarse como Dios les pide. Dice ahí, el que es santo, noten esta, que es maravilloso. El que es santo, santifíquese todavía. No creas que porque ya tomaste el estudio de Romanos una vez, van a volver a predicar de Romanos, ya que voy. Me encanta cuando, el seminario de matrimonios, Efesios 5, 23 al 33, ya me lo sé. Oye, ¿por qué tu esposa te sigue odiando? Porque no ha bajado a tu corazón. Ya sé que debo de perdonar a los que me ofenden. ¿Por qué no los perdonas? No, es que todavía el Señor sigue trabajando conmigo en esa área. Mira, yo creo que no, el Señor te está diciendo, ¿quieres salir de inmundo? Síguele de inmundo. ¿Quieres seguir de injusto? Síguele de injusto. Pero si tú eres santo, santifícate todavía más. Yo en lo personal no creo estar al 50% de la obediencia a todo lo que dice aquí. Y ojo, a todo lo que dice aquí, cada vez encuentro algo nuevo y digo, no, Señor, si no fuera porque la sangre preciosa de Cristo me limpió, yo estaría perdido. Pero ¿sabes qué hago? Empiezo a detectar, aquí todavía me falta. Aquí todavía me falta. Aquí todavía estoy mal. ¿Sabes qué? No confíes en que ya tomaste un estudio. Ya leí 3 veces la Biblia. Ya la leí 30 veces en mi vida. Pues, ¿qué más quiere, hermano? Un hombre que por ahí me encontraba. He leído más de 30 versiones. Y urrala, chavashandra, y todavía hablas en lenguas. ¿De qué te sirvieron tus 30 versiones? Quiere decir que no has entendido el mensaje de la palabra y por eso crees que hablas lenguas, porque no has estudiado la palabra del Señor. No has comprendido que eso no es para nuestros días, que tú solito te estás engañando. Y así les puedo dar miles de ejemplos. No crean que porque han estudiado un libro, no crean que porque han tomado un estudio, yo ya estoy. Es más, ya fui al seminario, ya me gradué. No, el que es santo, santifíquese todavía. Y lo vas a lograr si en verdad tú te llamas a ti mismo consiervo del ángel,
consiervo de Juan, consiervo de los profetas, consiervo de aquellos que guardan las palabras de esta profecía. Si hoy no encuentras un defecto en tu vida, si hoy no encuentras un pecado que estás cometiendo en contra de la palabra de Dios, algo anda mal en tu vida, porque perfecto no eres. Cada vez que la abras debes de encontrar algo en donde digas, estoy mal, debo de mejorar. En esta área sigo mal y no he logrado avanzar. Que el Señor nos ayude a todos. Pero la gran bendición es que tenemos a su Espíritu. Tenemos a su Espíritu morando en nosotros, que nos guía, nos dirige y nos hace comprender esta verdad que tanto ha hecho Él para que llegue hasta nosotros. Oremos a nuestro Señor. Padre, si es que hay alguien que no comprenda cómo es que la Biblia es la autoridad absoluta que tú has traído a nosotros, oramos para que tú le concedas entenderlo. Y al entenderlo, pueda verdaderamente poner en práctica lo que aquí hay. Padre, ayuda a esas personas que aún no comprenden que su sometimiento debe de ser total a tu palabra. Ayuda a esas personas que aún juegan al cristiano queriendo obedecer. Mucho hay que corregir del falso entendimiento de la palabra de Dios. Mucho debemos de corregir de nuestro falso entendimiento de la palabra de Dios, pero Señor, solamente tú eres el que nos ha de guiar a la verdad, y esto es lo que va a hacer que cambie nuestra vida. El ángel es un ejemplo de cómo llevar a otros a la adoración. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser un ejemplo verdadero, a que cada persona que nos vea diga, si eso es un cristiano, quiero ser como él, o bien salga corriendo, Señor, y diga, no quiero eso, pero que mostremos verdaderamente lo que es un cristiano. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Te rogamos que nos redargullas, que nos reprendas, y que nos hagas llegar a ese sometimiento total a tu palabra, para que con toda confianza podamos decir, Señor, somos consiervos de todos esos esclavos que te sirven solo a ti. Padre, ayúdanos, pues solo en tu poder hemos de lograrlo. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos.